Qué barbaridad. Hello, guys. Thank you for coming on time for this Tuesday session. I apologize for this um, delay in my connection. I have problems with the computer. This computer is a bit slow, so I had some problems with connectivity with the computer especially. So I'd like to say hi to the ones I see here. I'd like to say hi to Melanie, to Richard, to Sebastian, to Gabriela, to Orlando, and to Lady. Okay, let's check our syllabus to see what we have for today, guys, and then we can move on. See if we can find our syllabus somewhere in here. Okay, there we go. Okay, so you guys can see this so far. Thankfully, we've been able to cover all these topics on the first part of the class, before the midterm. And then we've been able to cover all these topics up until last Thursday. So today we should cover economic evaluation of chemical plants and Thursday. You guys have the reading quiz due on Thursday. And then you will receive the homework for the training on the safety on the AICHE global website while we work on economic analysis, engineering economic analysis and profitability analysis. And then after you guys turn this in on the January the 4th, that is after the break, then you guys will receive your very last assignment that day to turn that in the 16th, that is the last week of classes. Okay, guys, that's pretty much it. Let's go on to what we have for today. Let's find our, yeah. Let's say hi to Roger too. Let's go to economic analysis. Okay, so this is what we have for today. Let's go back. There we go. Okay, economic evaluations of chemical plants. We'll try to go over these topics these couple of days. And let's put this in presentation mode. There we go. In this chapter, the focus is on the estimation of capital cost. Capital cost pertains to the cost associated with construction of a new plant or modifications to an existing chemical manufacturing plant. So here you will see this table was taken from Stephen Hall, Rules of Thumb for Chemical Engineers. And you will see different columns represent different concepts for the estimates of various degrees of uncertainty. Uncertainty because when you come up with a budget for the construction of a plant, you really have an idea of what it might cost, but your budget might carry on some uncertainty because you are not completely sure how much the plant is going to cost. There are some details you might not have included in your costing that will arise by the time the plant is being constructed that will add up to the cost. So the more time you spend working on the concept, on preparing the budget, the more time you spend and the more hours you spend on it, the more precise it will be. So let's say for the first class, for the orientation class, if you only want to present like an order of magnitude type of budget for the construction of a plant, then you might only need the block flow diagrams and maybe some preliminary equipment sizes. That is to have some idea how big, the sizes of the equipment so that you have to cost them
quote from the vendor, um, which is what you see there. Besides, to have an overall idea of the plant capacity, the location of the plant, because according to the location is the cost of real estate, right? And also the product data and the process description. What exactly are you planning to fabricate there? Now, the second one will be the concept or preliminary type of budget, which will involve having, it will be more precise, so it will require more from you. That is, besides the product data, the plant capacity, the location, it will require some basic design criteria. So by now, you will be requiring the PFDs, like what you guys are doing for your project on Aspen Plus. The equipment listing, this is very important because the equipment listing is directly proportional to the budget on whatever it will be required on the process, the vessels required for the process. Not only the vessels, but also the pumps, the compressors, the pipes, the valves. So the equipment listing is extremely important. And every piece of equipment has its cost. So if you miss a piece of equipment, then your budget might not be as precise. The preliminary equipment sizes, just as in the first case, but in this case, you also require site plot plans, that is, dibujos, son los dibujos de implantación, le diríamos en español, site plot plans, en el sitio, los dibujos de implantación. Si usted va con una losa de contrapiso y encima de la losa van columnas de acero con vigas de acero, o si todo el edificio es en concreto, eso debe de especificarse desde el inicio, ¿no? Que eso afecta muchísimo el costo del edificio donde va la planta. O hay suficiente terreno para que todo esté en un solo nivel y solamente hay un contrapiso y una especie de galpón con un techo de acero. Eso tiene que decidirse, o si no hay suficiente terreno, tiene que tener un segundo, un tercer piso, eso añade costo, ¿no? Luego general arrangements, ¿dónde van los baños? ¿Dónde van las oficinas? ¿Dónde está la oficina del supervisor? ¿Dónde está la oficina del cuarto de control? Tiene que haber un control ahí, un cuarto de control, donde van las señales de los sensores de temperatura, de los actuadores de las válvulas, de los controles de nivel, y el operador en sí pueda actuar, abrir, cerrar las válvulas, monitorear los niveles, las temperaturas en el proceso, en las diferentes secciones del proceso, que tiene que decidirse dónde va a ir el cuarto de control, dónde van los baños, ¿no? La cosa práctica, dónde se va la gente a hacer sus necesidades, dónde está el comedor, dónde está la oficina no tanto el jefe, pero los jefes suelen tener oficinas en edificios administrativos, dónde está el supervisor del lugar, el ingeniero de turno, es importante eso. Testing and verification, claro, si eh, laboratorio de control de calidad va a estar ahí, y lo más probable es, para ahorrar costos, no va a estar ahí el laboratorio, lo más probable es que el laboratorio esté en otro sitio, ¿no? Ya designado previamente. Pero hay lugares que pueda requerirse inmediata análisis del producto terminado, o un análisis básico del producto terminado, tiene que tener una especie de laboratorio pequeño ahí mismo, ¿no? ¿Y dónde va a ir esto, no? Tenga presente que esto es bastante ruidoso. La operación de una planta industrial es bastante ruidosa. Y tener un laboratorio de control de calidad ahí mismo es tremendo, porque es un escándalo, ¿no? Bien. Nos fuimos nosotros con el semestre, terminando el semestre anterior, con el grupo de diseño, 10 estudiantes del grupo de diseño de la última clase del café en Montecristi, una fábrica que procesa café y de modo que obtiene café soluble instantáneo, ¿no? Que se vende algo en el mercado local, mayormente se exporta, ¿no? Y es un solo escándalo la planta ya, realmente para volverse loco, me da la impresión a mí. Pero los operadores, supervisores estaban felices ahí. Bueno, eso es lo que y es un calor terrible, es lo que ustedes tienen que tener presente, el tipo de trabajo que les gustaría hacer. En la vida real, el trabajo en la planta, en el corazón de la planta industrial, es tremendo. No le digo que no lo hagan, ¿no? Eh, eh, pero tiene que usted saber cómo va, o sea, hubiera sido bueno, ¿no? Cuando haya la oportunidad, si hay la oportunidad de viajar, como le dije a la Fabril, al final del semestre sería fantástico que ustedes puedan ver una planta industrial en vivo y puedan sentir el calor, puedan ver, escuchar el ruido, la interacción con los operadores que estén pasando, actuando por ahí.
Es importante que tenga esa exposición como es, y cómo es un laboratorio de control de calidad, un área administrativa, etcétera, ¿no? Que a todos, a mí por lo menos me tocó y se sudaba una barbaridad, ¿no? Estábamos en el área de proyectos, tocaba ir a la planta industrial, hacer bosquejo de cómo aproximadamente iba el nuevo layout de tuberías para una modificación. Y alguna vez me tocó hacer una modificación en el área de evaporación en la planta del café en Guayaquil, costado del City Mall, ¿no? Cuando estaba operando la planta, ¿no? Y una barbaridad, se sudó. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. La verdad que tiene una vocación para hacer estas cosas. Es agradable por un lado porque uno ve la cosa terminada y funciona después de su esfuerzo, pero es tremendo, es bastante sacrificio. En la planta, ¿no? Bien, this is a detailed and definitive budget. It will involve more issues. That is, at the end of the day, is involving more time and more commitment and more data. As you will see here, it says it requiring now, by now, it's requiring finalized equipment sizes, data sheets, specifications, site plot plans and elevation, that is, los dibujos en corte y en elevación, eso son ya por parte del ingeniero civil. Y usted se da cuenta que para este momento ya hay varias disciplinas de ingeniería colaborando en el proyecto. Por eso el ingeniero eléctrico tiene que hacer un análisis de todos los motores que se requieren en el proceso, dónde van a ir las cajas de operación, si todo va a un armario donde están los PLCs, si todo esto se va a controlar automáticamente, se va a ver un Human Machine Interface, es decir, si usted va a poder controlar el proceso desde un computador en el cuarto de control, o todo se controla con botones, lo cual no sería sabio controlar todo con botones, requiere mucha mano de obra. Y usted ve que la mano de obra es cara, son $450. El salario mínimo ahora se va a subir a 460, tengo entendido, y más el sobretiempo, las horas en la noche no se pagan igual, tienen un sobrecosto. Las horas de madrugada tienen un sobrecosto, las horas del fin de semana tienen un sobrecosto, ¿no? Más aún si es fin de semana y está trabajando en la noche, tiene un sobrecosto, puede ganar 3 veces quizá la tasa de lo que ganaría el salario básico durante el día, ¿no? Pero es un trabajo bastante sacrificado trabajar en horario rotativo. Muy bien. Aquí dice, perdón. So, for a definitive budget to be within 5 or 10% of the true value of the cost of the project. So, to reduce the level of uncertainty from 35% all the way to 5%, it's involving a lot more information that you see in here, that information that you had to provide for this just orientation type of budget, which was a bit far, was like 35% of uncertainty. So there were many issues here that you were not very sure of. But in here, you see that it is much more detail. You have much more information to base your budget on so that you are just within 10%, 5 or 10% of the true cost of the project. This is extremely important. But also this involves a lot more hours that you will be in commitment of hours that you will be spending preparing this budget proposal. So at the end of the day, it's more time. You will have to spend more time to come up with something like this. Okay, information required to perform each of these estimates is provided in table 7.1. So for an order of magnitude, there are five, on table 7.1, you'll see 5 types of estimates. The first one being the lowest, I would say the one that will be equivalent perhaps to the orientation type of budget, the order of magnitude type of estimate. This is the order of magnitude estimate, also known as ratio or feasibility. This type of estimate typically relies on cost information for a complete process taken from previously built plans. This cost information is then adjusted using appropriate scaling factors for capacity and for inflation to provide the estimated capital cost. Normally requires only block flow times, es decir, este tipo de orden de magnitud está basándose en un costo cotizado anteriormente para una planta similar. Si está requiriendo en el 2023 el costo de una planta de procesamiento de café soluble, por decirlo así, que produzca, digamos, un número de redondo, 10 toneladas de café soluble al día, y la empresa a la que estamos cotizando, GA,
digamos, GEA es una empresa danesa muy conocida por esto, ah, mundialmente reconocida. Si ellos ya cotizaron una planta de café soluble de 10 toneladas para la planta, para otro, digamos, otra empresa que le solicitó esta cotización, la empresa X, pues ellos pueden usar la misma en el año 22 o en el año 21, pueden usar la misma cotización, hacen una corrección por la inflación de este año o 2 años que hayan pasado desde esa cotización y nos cotizan la planta a nosotros, ¿no? Digamos, si yo trabajara para el café y cotizaron una planta de 10 toneladas por día, entonces ellos podrían hacer justamente eso, como recomiendan aquí. El siguiente es study, also known as major equipment or factor estimate data. This type of estimate utilizes a list of major equipment found in the process. This includes all pumps, compressors and turbines, columns and vessels, fire heaters, and exchangers. Each piece of equipment is roughly sized and the appropriate cost determined. The total cost of equipment is then factored to give the estimated capital cost. Based on PFD, as the diagrams are based now on PFD, as described previously in chapter 1. Chapter 1 is chapter 1 of the book of Turton. You guys might remember when we discussed diagrams for the design of a chemical plant or something like that. It was on the very beginning of the class. We were studying chapter 1 on Turton's book. And then we learn about this Tolling Hadot dealkylation process and the PFD from the author. So I think he's referring to that. Then cost from generalized charts. Most individual student designs are in this category. Entonces, lo que ustedes están preparando en su PFD para la parte práctica de la clase de diseño, probablemente se encasillaría dentro de lo que se llama un estudio, porque ustedes realmente están haciendo un estudio tecnoeconómico de una planta X, creo de biomasa o algo relacionado con esto, ¿no? Quemar biomasa para producir energía. Bueno, pues realmente es un tema bastante interesante, ¿no? Mire cómo está el país batallando con diferentes situaciones en la parte política, en la parte económica, principalmente los problemas aparte del tema de seguridad que es de nuestro conocimiento, pero el país está batallando con la parte económica, no vemos eso. Interesante el proyecto que ustedes están haciendo en, en, en su PFD, utilizando el software de simulación Aspen Plus. Luego les tocará justamente lo que vamos a revisar, la parte económica. ¿Cuánto va a costar? Si ustedes han tenido líneas de recirculación, si ustedes han podido aprovechar al máximo la materia prima es gratis en el caso de ustedes, tienen que pagar por la materia prima si es biomasa gastada en un proceso X, quizá no cuesta. Y si es biomasa que tienen que comprar, bueno, hay que añadir el costo, ¿no? Tienen líneas de recirculación, no hay líneas de recirculación, todo se quema. Bueno, ah, qué tan eficiente es el proceso, en fin, eh, cuántos kilovatios de energía se producen por cada kilo de biomasa que están produciendo. Yo tengo un estudiante en materia integradora, no, realmente son dos señoritas que fueron estudiantes míos de diseño y están trabajando en algo similar, en un proyecto de la utilización de bagazo de café para generar energía, ¿no? Y están trabajando justamente en eso y queremos determinar cuántos kilovatios de energía eléctrica se pueden generar quemando, eh, yo creo que son kilovatios de energía térmica, queremos quemarlo en un caldero, ¿no? Un caldero acuatubular, ¿no? No biotubular, los calderos que usted quema combustible o gas natural y, y hierve agua, normalmente son biotubulares, ¿no? Pero en este caso sería un caldero agua para quemar biomasa. Yo tengo un par de estudiantes trabajando en eso justamente y quisiéramos saber cuántos kilovatios de energía térmica, cuántos kilovatios de vapor, serían kilojoules por segundo. Estaríamos generando por cada kilo de biomasa seca quemada, por cada kilo de bagazo seco de café quemado, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero lo que ellas están preparando en su tesis de grado, estas señoritas se van a graduar, creo este año, ¿no? O van camino a eso porque están ya haciendo su materia integradora, sería justamente eso, terminar su tesis de grado haciendo este proyecto, ¿no? Un estudio, básicamente, sería su tesis de grado. Entonces, eso es lo que aproximadamente ustedes están trabajando ahora, un estudio eh, técnico que ya seguramente lo han tenido bastante avanzado y luego vendrá la parte económica. Luego nos dice preliminary design, also known as scope estimate.
This type of estimate requires more accurate sizing of equipment than is used in a study estimate. In addition, approximate layout of equipment is made along with estimates of piping, instrumentation, and electrical requirements. Utilities are estimated. Esto es importante. Yo tengo un dibujo, bueno, tengo unos cuantos dibujos a compartir con ustedes de un proyecto que, eh, por lo menos en dibujos, lo teníamos preparado para una planta piloto de café soluble instantáneo, ¿no? Y eso lo quiero compartir para que ustedes tengan una idea, lo que llama aquí layout of equipment, lo que habla de instrumentation, piping, electrical requirements, es decir, eh, creo que no en este preliminary, sino en el más avanzado, en el que llama detail, donde habla de dibujos isométricos. Quizá pueda compartir unas cosas con ustedes aquí que tengo en pantalla. Bueno, no en esta en pantalla, sino que las tengo aquí en listas, digamos, para compartir, en donde ustedes puedan tener una idea de qué nos referimos con el site plot plan, qué nos referimos con isometric drawings. Hemos visto con ustedes en el capítulo 1 isometric drawings, qué son los dibujos isométricos, ¿no? Y son muy importantes, dicho sea, y son bien prácticos, dicho sea de paso. Que ustedes vean, tengan una idea cómo el ingeniero civil interpreta un concepto dado por los ingenieros trabajando en el proyecto, ¿no? Y les voy a mostrar esto como eh, y cómo es la coordinación con diferentes, por lo menos con el área civil, de ingeniería civil me refiero. ¿Cómo es la coordinación? Yo no soy ingeniero civil, pero para el diseño de un edificio, para albergar los equipos de una planta de café soluble instantáneo, se necesita ya el expertise de un ingeniero civil. Pero el concepto de lo que uno quiere, uno tiene que hacerlo plasmarlo en un dibujo, aunque sea sencillo, plasmarlo en un dibujo, darle al ingeniero civil. El ingeniero civil con su conocimiento lo va a tomar y él va a presentar ya un dibujo profesional de lo que se puede realmente construir. Eso es muy importante, ¿no? No creer que uno lo sabe todo, sino coordinar con gente que sí sabe bien su área, ¿no? Y así con el ingeniero eléctrico, con el ingeniero en potencia, eh, con el ingeniero mecánico si hubiese necesidad o con las personas que instalan las tuberías. Es decir, es una coordinación con multitud de ingenierías digamos, oficios técnicos como instalar tubos, eh, conectar, pasar líneas, cables eléctricos de un lado al otro. Eh, el ingeniero electrónico que va a conectar los sensores hacia el PLC y del PLC al computador donde va a instalar el Human Machine Interface, donde el operador va a poder visualizar el proyecto, el proceso en la pantalla de su computador y va a poder ver qué válvula está abierta, qué válvula está cerrada, qué bomba está encendida, qué bomba está apagada, eh, el posicionador de las válvulas, si las válvulas tienen un posicionador, si se abre el 100% y se cierra totalmente, o si la válvula es moduladora, si habla un porcentaje, y si también puede haber una válvula proporcional lineal de globo que modula el flujo, entonces va a querer ver el operador pues en tiempo real el porcentaje de apertura de la válvula. Todo esto es una multitud de disciplinas trabajando a la vez. Es realmente extremadamente interesante, pero es una multitud de disciplinas trabajando a la vez. Un proyecto de una planta nueva, la construcción de una planta nueva. Bueno, no, nos entusiasma en esto, pero hay que avanzar. Definitive, and also known as project control estimate data. This type of estimate requires preliminary specifications for all the equipment, utilities, instrumentation, electrical, and offsites. Offsites, como les decía a ustedes, uno tiene que pensar en todo. Así como un padre de familia va a pensar, bueno, voy a construir mi casa, ¿no? Y para albergar a mi familia, y tiene que tener estos baños, estas habitaciones, dónde va a ser el comedor, la sala, si hay espacio para parqueo, ¿no? Hoy en día, pues, hay que tener ayuda, ¿no? Un transporte porque diferente, a veces las distancias son largas, ¿no? En fin, uno tiene que planificar todo, dónde va la conexión eléctrica, si es necesario un transformador. Bueno, en una planta no hay que preocuparse de todo. Si es necesario, como les decía, del cuarto de control, dónde van a ir los baños, si no va a ir baños, si va a haber un área de control de calidad ahí mismo, o si no va a haber área de control de calidad ahí mismo. Dónde va a haber los cuartos eh, de los tableros eléctricos, si van a estar ahí mismo, si van a estar cerca, dónde va a ir el transformador. Todo esto es una serie de planificación y eso involucra
tiempo y coordinación con diferentes disciplinas. Quiero mostrarles a ustedes, si me permiten, en un momento, quisiera mostrarles unos dibujos. Son dibujos de la vida real de este proyecto de la eh, eh, planta piloto de Café Solo un Instante. Les voy a mostrar en este momento cómo fue el concepto que nosotros compartimos con el ingeniero civil. Esto es de la vida real. Entonces, nosotros dijimos, elaboramos junto con un ingeniero, esto lo preparó el ingeniero Miguel Cárdenas, también el Politécnico, ingeniero mecánico, si recuerdo bien. Nos ayudó a preparar este dibujo en CAD, en AutoCAD, en donde había este concepto, el concepto de tener diferentes áreas para una planta de café soluble instantáneo. El área de extractores piloto, un filtrito prensa, un evaporador piloto, un secador, el lavado del filtro, porque estos filtros se ensucian, hay que lavarlos. Imagínense, habíamos instalado un baño ahí para el personal ahí mismo, lo que les decía, y un área de oficina para mayormente el supervisor, ¿no? Los jefes tienen sus oficinas, eso no sé, en el edificio administrativo. Entonces, más era para el personal que trabaja ahí o el supervisor, ¿no? Si fuese necesario. Había el concepto, ¿no? Una bodega de almacenamiento de productos termina, un área de degustación y el área de materia prima y el tostador. Les voy a mostrar a continuación lo que el ingeniero civil visualizó ya en un dibujo profesional para construir. Esto es lo que nosotros, en cuanto a espacios, usted puede ver el 8 metros y en un costado y usted sumamos el otro lado, son 2,4 más 2,4 son 4,8 más, eh, ¿qué será? 9,5 entre los dos, ¿no? Algo así. Sí, 9,5 aproximadamente, son como casi, sí, 9,5 por 8, así más o menos. Póngale 10 por 8, son como 80, un poquito menos de 80 metros cuadrados, chiquito, como la dimensión de una vivienda, más o menos. Ok, les voy a mostrar el dibujo del concepto del ingeniero civil, cómo él lo interpretó, lo que nosotros le, le propusimos, ¿no? Para que nos cotice. Vamos a ver, aquí está. Este fue el concepto del ingeniero civil en sí. Y usted puede ver el área aquí en la parte derecha, ¿no? El área de... Ya este es un dibujo profesional para la construcción de este edificio, donde usted puede ver todas las dimensiones, puede ver la cubierta. Este es el área que visualizó el ingeniero y el área la sacó ligeramente de estas columnas, sacó el área, por lo menos en planta baja de las oficinas o de la oficina. Área de proceso, así lo visualizó el ingeniero y el área de oficina. Esta sería la vista posterior, esta sería la fachada, como usted ve, una especie de puerta ahí, ladrillo hasta cierta altura, primeros casi 4 metros o un poquito menos, ¿no? Hasta donde estén estas vigas de ladrillo. Y de ahí usted puede ver steel panel, ¿no? Usted ve ahí una cubierta, muy probablemente de steel panel, creo que era de steel panel. O sea, tratando de ahorrar también en materiales. Aquí usted puede ver exactamente la separación. Estos son la soportería del techo, ¿no? Sobre esta viga que usted ve aquí. Ve las columnas exactas de soporte. Y esto es un dibujo profesional de ingeniería. Usted aquí puede ver los plintos. Ve usted la fila uno, la fila 2 de columnas y la fila 3. Usted puede ver que en el caso de la oficina es solamente en la planta baja y la oficina de la planta baja no desplaza las columnas porque no hay nada que soportar en el nivel de arriba. O sea, esto va a tener un contrapiso. Seguramente el contrapiso va a sobresalir un poco por la oficina que usted ve en rojo. Y de ahí va a tener las columnas donde están las filas uno, 2 y 3 y donde están los literales A, B y C. Es decir, la columna 1A iría ahí, la columna 3A iría ahí, la columna 1B en esa posición, la 3B, no hay columna 2B. Luego habría la columna 1C, 2C y 13 y no habría más columnas. Y esto con sus respectivos plintos. Se está viendo los plintos ahí, ¿no? Estas no se ven plintos, sino solamente plintos en las esquinas que van a resistir quizá más peso. Estos serían de apoyo, quizá principalmente para sostener el techo, como usted puede ver ahí, sostener el techo, ¿no? La inclinación del techo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, un listado de materiales que no vamos a... Y un corte. Dice un corte de Y en Y, un corte de X en X. Bueno, habría que ver exactamente a qué se refiere con esos cortes. Pero en esos cortes, presumo yo, cuando usted corta la mitad del dibujo y quiere ver, ¿no? La sección transversal del corte, cómo exactamente
se visualiza, ¿no? Especialmente para el tema de dimensiones, cómo exactamente sirve un corte de una sección quizá a lo ancho, presumo yo, sí, a lo ancho y este es quizá a lo largo, presumo yo cómo sería un corte. Es lo que especulo, ¿no? Esto es lo del concepto del ingeniero civil en la vida real. Este es el techo, la cubierta en el nivel 8, es decir, a los 8 metros vendría la cubierta, cómo se soportaría la cubierta. Tendría pues unos tensores probablemente entre columna y columna y cómo haría la orientación de cómo le llaman las aguas, ¿no? Estaría dividido en dos. Y lo que cubriría la cubierta con respecto pues al, al nivel cero. Si esta es la losa, no ve que la cubierta sobresaldría un poco de la losa al nivel cero para que pues no se entre el agua adentro de la planta cuando esté lloviendo, que es algo. Y aquí usted ve, y también que cubra pues el área de la oficina, ¿no? Muy bien, esto es lo que se puede ver eh, en la vida real. Y también deseaba compartirles uno de los equipos. Vamos a ver si compartimos uno de los equipos en dibujo isométrico, también de la vida real. O tengo realmente dos dibujos, pero les puedo compartir uno. Ustedes ven uno de los dibujos en la vida real de lo que hablamos con dibujo isométrico. Esto es lo que se llamaría un dibujo isométrico y esto es un evaporador que realmente estábamos cotizando para la planta que usted vio, que iba a ocupar uno de esos espacios. Esto es un evaporador piloto. Entonces en el evaporador piloto ve usted las columnitas. Y creo que con ustedes vimos eh, el concepto de evaporación de un efecto. Bueno, este sería un evaporadorcito de un efecto con un separadorcito. Aquí está, calandria sería el evaporador de un efecto, el separadorcito sería este. Tendría esto un área limitada porque estaríamos apenas evaporando creo que 10 litros por hora, una cosa bastante limitada, ¿no? Porque esto está en nivel piloto. Tanquecito reservorio, las bombas, conexiones de líneas de vapor, ¿no? Para reducir presión, un bypass, usted está viendo aquí un bypass, este es el reductor de presión. ¿Qué más podemos ver? No sé si se alcanza a ver la bomba de vacío. Ah, aquí está la bomba de vacío, se ven pequeños, ¿no? Hay ciertos reservorios. En fin, esto está viendo el layout de lo que sería la construcción de la soportería de lo que vendría a ser el evaporador piloto, ¿no? De la plantita industrial que ocuparía el galpón que usted vio, que es el dibujo profesional de ingeniería. De paso, ese dibujo lo cotizó el ingeniero civil del café. Se llama John, recuerdo su apellido, no sé si es John Jairo o John. Hemos tenido algunos estudiantes, John Jairo, no sé si él también era John Jairo, ¿no? Porque él está vivo. O si es solo John, pero le decíamos John. Pero hizo un excelente trabajo este ingeniero, hizo un excelente trabajo. Y esto de acá, Miguel Cárdenas, asimismo es ingeniero mecánico, él está trabajando, Miguel, en la empresa de café, pero en el kilómetro 26, creo que recuerdo. Él está activamente trabajando, entonces es muy bueno en el CAD. Y nos apoyó con eso, y el ingeniero John Guerrero, creo. John Guerrero nos apoyó con los dibujos de ingeniería civil en el café de Montecristi, para instalar en el café de Montecristi. Bueno, estos son dibujos de la vida real, que usted ve lo importante que es tener dibujos detallados de ingeniería, porque usted no quiere tener incertidumbre en el momento de levantar un proyecto, incertidumbre, porque la incertidumbre primero, no le va a dormir, y lo otro que la incertidumbre está pronta a cometer errores, pues le va a faltar presupuesto. Si no hizo los dibujos necesarios, si no cotizó los equipos que tenía que cotizar, los detalles como válvulas, bombas, compresores, tubos, eh, el costo de instalación, si no cotizó con el señor X, Y, Z, el costo de instalación de todo este equipo que no lo va a instalar usted, alguien más lo va a instalar, tiene que ser un soldador profesional y que instalarlo conforme protocolo, ¿no? Y no un trabajo ahí todo feo. Cuando trabajaba en Ales, en la planta que usted ve en la foto, esa planta se levantó entre el año 11 y el año 15, el año 14 en realidad, para el año 15 ya estaba trabajando. La planta de la foto de la clase 1047, de esta clase, eh, yo recuerdo que nosotros mandamos a construir un reservorio que recibía el vapor y abajo del reservorio estaba soportado por una soportería de acero, abajo habían unas bombas que operaban con presión de vapor. Increíbles esas bombas, no tienen motor eléctrico, funcionaban con la misma presión de vapor. Un concepto fantástico de Spirax Arco. Mandamos a hacer un señor X, un contratista, con Raúl Obando, el ingeniero que nos apoyó en esa construcción de la planta de la foto. No solo la planta de la foto, sino la que ve al costado, la planta de interestrificación enzimática. Ambas se construyeron en ese rango de tiempo.
Y el contratista X nos envía a nosotros el tanque con un cordón de soldadura, pero espantoso, nos quedamos espantados. El trabajo estaba bien feo y no podíamos aceptarlo porque luego venía el dueño de la obra, los accionistas se daban la vuelta, eh, el señor Uribe, particularmente uno de los accionistas, el señor Álvarez, se daban la vuelta y ellos veían la construcción de los dueños de la planta, en ese entonces eran los dueños de la fábrica y se daban las vueltas en eso. Nosotros no podíamos hacer un trabajo horrible. Era nuestra reputación y venían los jefes, nos iban a reclamar a nosotros. Entonces, con el dolor en el alma, le devolvimos el aparato, que vaya a ver qué hace con él, que nos entregue la cosa bien hecha. No sé qué hizo el señor, pasó un tiempo y lo devolvió, pero ya estaba bien hechecito, bien construido con los cordones correctos. Entonces, en ese momento con Raúl, lo bueno es cuando usted está en un proyecto industrial, no tome decisiones solas, siempre asegúrese de gente experta. Y con Raúl lo examinamos, nos gustó, la cosa estaba bastante mejor, estaba estéticamente también bastante mejor, se veía que estaba bien hecho el trabajo y lo aceptamos. Y quedó operativo bastante bien. Eso deseaba compartir. Parece que había alguna pregunta. No sé si había una pregunta. Veamos aquí. Ah, ok, había una inquietud. Está un poco lento mi computador, así que me disculpo porque el computador está un poco lento. Por lo menos no alcanzo a ver una pregunta que veo, alguien se quiere conectar. Oh, vale, ok. Las diapositivas, correcto. No sé si ahí, ok. ¿Están viendo las diapositivas en este momento? ¿Pueden Sí, ver? profe. Ok, correcto. Entonces vamos a regresar donde estábamos nosotros avanzando. Y creo que estamos por aquí. Que nosotros habíamos estado en el detail, correcto, en el detail. Entonces vamos avanzando con esto. Dimos nosotros, mostramos, por ejemplo, en el definitive, mostramos el plot plan, mostramos, habla de aquí de isometric elevation diagrams, que es lo que usted vio en el dibujo del ingeniero civil. Ah, no presenté ahí un PFD. Creo que mostré un dibujo del evaporador, un dibujo isométrico del evaporador. Entonces ya son dibujos más en el detail, perdón. Isometrics, elevation, plot plan, eso sí es lo que ustedes alcanzaron a ver. Y isometrics no vieron isométricos de tubería, sino que vieron el dibujo isométrico del evaporador. Muy bien. The five classifications given in Table 7.1 roughly correspond to the five classes of estimate defined in AACHE. Yo creo que AACHE es American Association of Civil Engineers. Ellos tienen sus prácticas, sus protocolos, sus procedimientos, ¿no? En la Asociación Norteamericana de Ingenieros Civiles, ¿no? Que usted puede ver, tienen su documento número 17R97. Y estos ingenieros civiles son los que han decidido en estos pasos para la clasificación del estimado del costeo eh, el costeo económico de planta, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Esto provino de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Civiles. The accuracy range and the approximate cost of performing each class of estimate are given in table 70. Ahora vamos a conversar del costo. Nos dice que tienen 5 clases de costo. Okay, class 5 estimate dice level of project definition is 0 to 2%. The purpose is screen of feasibility. The methodology is stochastic or judgment. The expected accuracy between 4 and 20. The preparation effort is 1. That means the level of commitment is very small. You don't spend too much time preparing a class 5 type of estimate. You only spend, you know, you know, perhaps just a few hours to prepare this, maybe a day or two. You don't really spend that much time. The accuracy range it will be between 4 and 20 relative to number 1. Number 1 is class 1. So you're pretty much far off to the real cost of the plan. And the level of definition is almost 0. So you really are not defining anything. This is just an order of estimate, very rough estimate. Class 4, you are defining between 1 and 15%. This is a concept
or feasibility type of study, you will be between 3 and 12% of class 1 estimate. And the preparation effort is about 2 to 4 times the preparation effort of class 5. For a class 3 estimate, you will be defining between 10 and 40% of the definition of the project. So between 10 and 40% of the project will be defined. This is a type of budget authorization. And it says the accuracy will be between 2 and 6 times the accuracy of the budget of class 1. And the effort will be between 3 to 10 times the effort compared to the effort put in class 5 estimate. Okay, in class 2, the project will be defined between 30 and 70%, so it's well advanced now by now. The type of estimate is called control or bid tender estimate. The expected accuracy will be between 1 to 3 times class 1 estimate, and it will require between 5 and 20 times the effort you put in class 5 estimate. And class 1 will be between 50 and 100% define the definition of the project. So you could have a class 1 estimate defining everything to 100%. This is a check estimate. This is the most accurate you could have, and it will take between 10 to 100 times the effort you put in class 5 estimate. In table 7.2, which is this is table 7.2, the accuracy range associated with each class of estimate and the cost associated with carrying out the estimate are ranked relative to the most accurate class of estimate, which is class 1. In order to use information in table 7.2, it's necessary to know the accuracy of class 1 estimate. For the cost estimation of a chemical plant, a class 1 estimate or a detailed estimate is typically 6% to 4% to -4% accuracy. This means that by doing such an estimate, the true cost of building the plant will likely be in the range of 6% higher and 4% lower than the estimated price. Likewise, the effort to prepare a class 5 estimate for a chemical process typically in the range of 0.015 to 0.30% of the total installed cost of the plant. So let's say a plant in class 5 estimate costs $1 million. So in order to prepare that estimate, the amount of effort, remember, the more hours you put in, the more time you're putting in. That time has an equivalent to money, because if you're going to work on the preparation of a budget, then that is going to cost a certain amount of time to you or to the company that is hiring you to prepare the estimate. Someone is going to pay that price. And it says, at least in North America, to prepare a class 5 estimate would be for civil engineers, at least from the American Association of Civil Engineers. That would be between 0.015 and 0.30% of the total cost of the class 5 estimate. And we'll see an example of that in a few minutes. The estimated capital cost for a chemical plant using the study estimate, that is a class 4 estimate, was calculated to be $2 million. If the plant were to be built, over what range would you expect the actual capital estimate to vary? Okay, a class 4 estimate from table 7.2, the expected accuracy range is between 3 and 12 times. So if we go here in class 4 estimate, the accuracy is between 3 and 12 times the accuracy of class 5, of class 1 estimate, I'm sorry, class 1. So, and also, as noted in the text, a class 1 estimate can be expected to vary between +6% to -4%, which is what was mentioned. I think it was mentioned here. A class 1 estimate is typically either +5, that is 6% above the actual cost of the plant, or -4%, that is 4% below the actual cost of the plant. It's very, very precise. So, okay, so we're in this problem is asking us, if the plant of the $2 million plant were to be built, over what range would you expect the actual capital estimate to vary? So if theoretically this is going to cost $2 million, but we'd like to know the real value, considering the uncertainty,
the real value of what this might actually cost to build. So now we know that a class 4 estimate is expected to be the accuracy range between 3 and 12 times that of class 1. And also we know the class 1 estimate will vary between +6 and -4. The narrowest and the broadest expected capital cost range can be evaluated as follows. So the high value will be the 2 million times 1 plus the 6%, which is a high value of the class 1 estimate, times 3, which is the low range of class 4 estimate. Remember, 6% is a high range of the class 1 estimate, and 3 is a low end or the lowest range of the class 4 estimate to obtain this value. The low value of the actual plant cost. This is for the high value because you're using the +6, and here you're using the -4. So you have the -4 times the low range of the class 4 estimate, 1 minus that product, and times 2 million, you obtain 1.76 times 10 to the 6, so 1.76 million. So that range, the actual cost to build this plant on the low end, on the low range, it will be between 1.76 and 2.36 million. On the high end, it will be the same 2 million times 1 plus 6%, the high end of the class 1 estimate, and then you have -4%, the low end of the class 1 estimate, times the highest range of the class 4 estimate on both cases. So now your range will be between 1.04 and 3.44 million. So now you have an uncertainty of 2.4 million versus an uncertainty of 6 million. 600,000, I'm sorry, this is 600,000. So it could vary between either this range or this range. So at the end of the day, you have some uncertainty. The lowest possible will be 1 million or something like that, 1,040,000, and the highest possible will be $3.44 million. So the actual cost of the plant, estimated $2 million plant, will actually be between $1 and $4 million. The actual expected range will depend on the level of project definition and effort. If the effort and definition are at the high end, then the expected cost range will be between 1.76 and 2.36 million. Es decir, si se ha puesto suficiente esfuerzo en la estimación de los costos de esta planta de $2 millones, si se puso suficientes horas y esfuerzo en la estimación de estos costos, entonces el rango de un estimado clase 4 va a estar en el rango menor. Pero si no se ha puesto suficiente esfuerzo y hay más incertidumbre, el rango en la estimación del costeo real de la planta va a estar en el rango mayor de la clasificación 4, que en este caso es 12. Mire usted que de 2.36 millones se sube a 3.44 millones, es decir, hay un muy sustancial incremento al invertir menos tiempo en la preparación del presupuesto de esa supuesta planta de 2 millones. In the effort and definition, if the effort and definition are at the low end, then the expected cost range could be between 1.04 and 3.44 million. The primary reason that capital costs are underestimated stems from the failure to include all of the equipment needed in the process. Esto es extremadamente importante. No olvidar cotizar los equipos principales de la planta, no olvidar cotizar las vasijas como tanques, bombas, tuberías, galpón industrial como el que vieron, como les mostré a ustedes de la vida real, ¿no? Una cotización real. No olvidar cotizar los dibujos isométricos que se requieran, como le mostré a usted, no solo de equipos como el que le mostré, sino también tuberías, ¿no? ¿Dónde van a pasar las tuberías? Para que en ese momento no se construyan las tuberías al criterio del técnico, del maestro que está haciendo la soldadura y la soportería de las tuberías, y llega el momento que nos damos con la tubería está en el piso, una tubería está a la altura de la cabeza de uno, y son cosas que luego hay que corregir y van a costar dinero. Ujú. Typically, as a design progresses, the need for additional equipment is uncovered and the estimate accuracy improves.
The different ranges of cost estimates are illustrated in example 7.2. Compare the cost of performing an order of magnitude estimate and a detailed estimate for a plan that costs $5 million to build. So they want the cost for performing this estimate, order of magnitude, and a detailed estimate. Tiene un presupuesto para la estimación, un orden de magnitud y un presupuesto para la estimación de viene a ser un costeo detallado, un costeo detallado. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, for the order of magnitude estimate, the cost of the estimate is in the range of 0.015 to 3% of the final cost of the plan. Eso significaría que de los 5 millones a 0.3% para 100 es 0.003, sería $15,000 en el rango alto, y en el rango bajo sería 0.015 para 100, 0.00015 por 5.750.000. Entonces, este sería el rango del costeo como orden de magnitud aproximadamente, de lo que aproximadamente costaría el presupuesto. Ahora, para un presupuesto detallado, el costo está en el rango de 10 a 100 veces aquel costo del estimado de orden de magnitud. Y esto lo podemos ver. ¿Dónde está esto? Creo que estaba aquí. Lo vemos aquí, 10 a 100 veces. Dice class 1, 10 to 100 times the effort. Entonces, este es creo que es el 5, 3, el 15. ¿Dónde está el orden de magnitud aquí? Oh, vamos a verlo aquí. Order of magnitude, es el número 5. Entonces, el número 5 es el orden de magnitud. Si venimos a la tabla, es aquel que requiere un nivel de preparación 1. Y el clase 1 requiere un nivel de preparación 10 a 100 veces el de la clase 5. Con eso en mente, son 10 a 100 veces lo que se costeó en la clase 5. Por lo que usted observa aquí, que en el rango bajo es 10 veces lo que se cotizó aquí. Eran 10 veces, 0.3%, 150,000, 10 veces, 0.015%, que son 7,500. Esto costaría en el rango bajo cotizar una planta detallada. Y en el rango alto serían 100 veces. Estamos hablando de 75,000 a $1,500,000, o este rango de 1.425 millones de dólares, ¿no? The common simple relationship between the purchase cost and an attribute of the equipment related to units of capacity is given in equation 7.1. Vemos esta relación para hacer un costeo basado en la dimensión y el costo de un equipo antes cotizado. Nos dice, where A is equipment cost attribute, un atributo del costeo de equipo. Es decir, el atributo está basado en el costeo del equipo. C is the purchase cost, N is a cost exponent. A refers to equipment with the required attribute. B refers to the equipment with the base attribute. The equipment cost attribute is equipment parameter that is used to correlate capital cost. The equipment cost attribute is most often related to unit capacity, and the term capacity is commonly used to describe and identify this attribute. Some typical values of cost exponents and unit capacities are given in table 17. Entonces vamos a ver lo que se refiere con esto. Aquí tenemos diferentes tipos de equipos. Tenemos correlaciones y el rango de operaciones, o viene a ser rangos en estas unidades. Rango en kilovatio, viene a ser kilovatios desde los motores del compresor reciprocante. Rango de área de un intercambiador de tubo y carcasa. Rango en metro cúbico de un tanque vertical de acero al carbono. Rango en metro cúbico por segundo de viene a ser un compresor centrífugo. Y este es un kettle glass line, parece que es un tipo de una vasija de vidrio enchaquetada, jacketed, con un rango de metro cúbico de 0.2 a 3.8, claro. Justamente en el laboratorio de operaciones unitarias hay un reactor de vidrio, ustedes lo habrán visto ahí. Y creo que
y es enchaquetado. Entonces podría ser un equipo similar, ¿no? Entonces nos dice que el exponente a usar en esta ecuación, el exponente aquí, ¿no? A usar en esta ecuación, según estos diferentes tipos de equipos, dentro de estos rangos con estas unidades, serían los que se encuentran en la columna de la derecha. Esta información provista del Paris Chemical Engineering Handbook de, no sé si el año 97 muestra aquí. Ok, estos serían los rangos de los exponentes, ¿no? Para cada uno de estos equipos. From table 3, it can be seen that the following information is given: a description of the type of equipment used, the units in which capacity is measured, the range of capacity over which the correlation is valid, the cost exponent, values shown for n vary between 0.3 and 0.84. Como usted puede ver, el rango menor de n, el exponente de esta ecuación 7.1, es 0.3, y el rango mayor, que sería para compresores reciprocantes, es 0.4. 0.3 viene a ser para un tanque vertical de acero al carbono, 0.59 para un intercambiador de tubo y carcasa hecho de acero al carbono, y 0.6 para un compresor centrífugo, 0.48 para esta vasija enchaquetada de vidrio, y 0.84 para un compresor reciprocante con motor. Muy bien. Equation 7.1 can be rearranged to give this, where Ka is Cb over Ab to the power of n. Entonces podemos ver que esta ecuación 1 puede ser reordenada, digámosla así, en esta forma de la ecuación 7.2, donde K representa Cb sobre Ab a la potencia de la n. Muy bien. Si tomamos el logaritmo natural de ambos lados, no el logaritmo natural, sino el logaritmo en base 10 de ambos lados, tendríamos lo que usted ve en azul, y tendríamos la definición de esta ecuación que vemos en azul: log CA igual log K más N log A sub A, porque sabiendo que K tiene esta definición de por sí, ¿no? Mi equation 7.2 is a straight line. Eso vamos a ver a continuación. Si graficamos log CA versus log A de esta ecuación, entonces nos diría que la ecuación 7.2 is a straight line with a slope of n, when the log of CA is plotted versus the log of AA. To illustrate this relationship, the typical cost of a single-stage blower versus the capacity of the blower, giving us a volumetric flow rate, is plotted in figure 7.1. Vamos a ver eso en un minuto. The value of the cost exponent n for this curve is 0.6. ¿Por qué es 0.6? Creo que nos está pidiendo a single stage blower versus the capacity of the blower given the volumetric flow rate. Y está usando el 0.6. Si vemos en nuestra tabla, un compresor, sí, aquí le dicen blower, literalmente le traducen un soplador, y eso hay una razón por la cual le dicen blower, porque es un compresor de baja presión. Cuando hace años, en el año, creo que fue en el año 4 o en el año 5, 2004-2005, nos tocó hacer un proyecto en la planta de tratamiento de aguas residuales industriales en el café, ¿no? En Guayaquil, al lado de lo que ahora es el City Mall, porque en ese entonces no existía el City Mall, no había un terreno baldío, ahí estaba una imprenta, medio terreno, en fin, era un terreno baldío, ¿no? De vez en cuando había un circo ahí, ¿no? Frente a la sexta etapa elaborada, a veces sí, había un circo ahí. En fin, ahí no estaba el City Mall. Y nosotros instalamos, nos tocó trabajar en la planta de tratamiento de aguas residuales industriales que usaba en el reactor biológico, en el reactor de lodos activos. Cuando ustedes tomen, creo que más adelante les tocará tomar o después de esta clase el tratamiento de aguas, ¿no? Cuando mencionan lodos activos, justamente son activos porque hay bacterias vivas que están flotando y están flotando porque en la parte inferior del tanque hay un soplador de baja presión, un blower justamente, que está empujando aire del fondo de la planta a través de unos difusores, ¿no? Que es lo que nosotros teníamos. Entonces, eso lo vivimos en el año 4 y 5, eso nos tomó unos meses. Eso. Eran sopladores Kaiser de Alemania de baja presión. Entonces, sopladores se le dice, o blowers vendría a ser en inglés, o técnicamente es un compresor de baja presión. Ese compresor tiene un exponente, compresor de baja presión tiene un exponente
de 0.6, que es lo que vemos aquí, 0.6, que sería reflejado aquí. Entonces, en el gráfico log CA sobre log AA con el exponente 0.6 se reflejaría así en un gráfico log. CEPCI es el Chemical Engineering Plant Cost Index for a given year. Es decir, el índice, es como un índice de inflación en una planta química o el costeo de una planta química para el año 16 fue 542. Y es lo que usa el autor del libro de Turton, esos costeos, ¿no? Para traer a la actualidad el costo de una planta industrial, siendo que se haya cotizado una planta industrial años atrás, ¿no? O sea, se está tomando, en otras palabras, en consideración la inflación. The value of the cost exponent is used in equation 7.1 and 7.2. Used in equation 7.1 and 7.2 varies depending on the class of equipment being represented. The value of N for different items of equipment is often around 0.6, replacing N in equation 7.1 and or 7.2 by 0.6 provides a relationship referred to as a six-tenths rule. Esta regla es una regla interesante. Lo que está proponiendo, y luego hay un ejemplo de esto en el ejemplo siguiente, el ejemplo 3. Lo que está proponiendo el autor es que en lugar de tener todos estos diferentes exponentes de costeo, cost exponent, todos diferentes, no uno para cada equipo, lo que él está proponiendo, él hace una especie de promedio general, por decirlo así, y dice, bueno, vamos a usar el costeo de exponente 0.6 para todo, ¿ya? Y vamos a ver cómo y qué tan preciso estamos, ¿no? El costeo de 0.6. Y él llega a la conclusión de que ese costeo funciona cuando, así generalizado, 0.6, funciona cuando estamos cotizando una planta entera. Porque en una planta entera vamos a tener equipos con un exponente de costeo mayor y equipos con exponente de costeo menor. De modo que en una planta entera todo esto se va en cierto modo a promediar y va a quedar eh, aproximado un valor no muy lejano al 0.6. Sería más representativo de la realidad. Pero si vamos a cotizar un equipo particular, por decir, si estamos cotizando un compresor reciprocante y arbitrariamente lo cambio de 0.84 que recomienda el autor a 0.6, entonces sí voy a tener un error en el costo. Vamos a ver esto en el ejemplo 3. Aquí. Use six-tenths rule. Esa es la regla de los 6 décimos. Eso es lo que quiere decir. Six-tenths rule, la regla de los 6 décimos. O la regla del 0.6. Básicamente en español eso es. Use the six-tenths rule to estimate the percentage increase in purchase cost when the capacity of a piece of equipment is double. Okay, aquí está hablando de un piece of equipment. Cuando usted escucha piece of equipment, está hablando de un equipo, de un solo equipo, de una sola pieza de equipo. Literalmente en español nosotros no usamos esa expresión pieza de equipo, nosotros decimos un equipo. Puede decir un tanque, un compresor, una bomba, es un equipo, así lo decimos en español. En Norteamérica no dicen un equipo, dicen one piece of equipment, un pedazo de equipo, una pieza de equipo, si usted le quiere decir así. No hay una traducción directa, sino que eh, ellos agregan esa expresión piece of equipment en lugar de equipment solamente, ¿no? Ok, entonces, using equation 7.1 with n is equal 0.6. Aquí nos está diciendo cuando se dobla, sí, use la regla de los 6 décimos cuando la capacidad de un equipo se dobla. Muy bien. Using equation 7.1 when n is equal 0.6, ok, hacemos la capacidad de, viene a ser AA sobre AB, según la ecuación 7.1, viene a ser 2 sobre 1 es 2, a la potencia de 0.6 es 1.52. Entonces dice, percentage increase is 52%. This simple example illustrates the concept referred to as economy of scale, es decir, el ahorro en el escalado. Even though the equipment capacity was double, the purchase cost of the equipment increased by only 52%. This leads to the following generalization. Special care must be taken in using the six-tenths rule for a single piece of equipment. The cost exponent may vary considerably from 0.6, as illustrated in example 7.4. Vamos a ver a continuación cómo esto puede, en cierto modo, perjudicarnos si usamos la regla de los 6 décimos para un solo equipo.
Y de antemano, pues, les conmino que tengan mucho cuidado usar la regla de los 6 décimos para un solo equipo. The use of these rules, está hablando de la regla de los 6 décimos, o de la regla del 0.6, el exponente 0.6, for a total chemical process, esto es para el equipo entero, perdón, para el proceso completo, is more reliable than is discussed in section 3. The larger the equipment, the lower the cost of equipment per unit of capacity. Example 4. Compare the error for the scale-up of reciprocating compressor by a factor of 5 using the 6/10 rule in place of the cost exponent given in table 7.3. Veamos qué error tenemos si usamos la regla de los 6 décimos de un compresor que ha crecido 5 veces, un tamaño de un compresor. Queremos costear un compresor 5 veces más grande que un compresor anterior, digamos así, usando la regla de los 6 décimos, en lugar de usar el exponente recomendado en la tabla 7.3 para un compresor reciprocante. Con un compresor reciprocante en la tabla 7.3 requiere un costeo, un exponente de costeo de 0.84. Volvemos al ejercicio 7.4. 7.4 creo que era. Ok, estamos aquí. Y nos dicen que comparemos ese 0.84 con la regla de los 6 décimos, que es la regla del 0.6. Ok. Cost ratio using the 6/10 rule vendría a ser 5 veces, un equipo de 5 veces el tamaño de un tamaño previo, serían 5 sobre 1 a la potencia de 0.6, significaría que el equipo costaría 2.63 veces más, con ese aumento de 5 veces el tamaño, usando la regla de los 6 décimos. Usando el exponente recomendado 0.84 según la tabla 7.3, el mismo incremento en capacidad de 5 veces a la 0.84 significaría que el equipo realmente costaría 3.86 veces el valor del equipo que tuvo capacidad de 1. Entonces, entre los dos habría un error de subcosteo del 32%. Que si yo uso la regla de los 6 décimos en un costeo de un equipo que realmente debió haber tenido un exponente de 0.84 y no 0.6, yo voy a subcostear el equipo en un 32%. El costo de equipo va a estar inferior a la estimación del costo. Va a estar inferior. Perdón, los ruidos de la policía se están dando las vueltas por el barrio. El costo del equipo va a estar 32% por debajo del costo real del equipo. Entonces vean ustedes la importancia de tener, en cuanto al costeo de un equipo particular, tener el exponente correcto. En cuanto al costear una planta entera, la regla de los 6 décimos, como es un promedio de los equipos más costosos y los menos costosos, la regla de los 6 décimos funciona mucho mejor, mucho mejor. Muy bien. Another way to think of the economy of scale is to consider the purchase cost of equipment per unit capacity. Equation 7.2 can be rearranged to give the following relationship. Pues tenemos donde partimos de la ecuación 7.2, donde está nuestra ecuación 7.2. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación 7.2 se va a reacomodar, por decirlo así, y va a dar origen a la ecuación 7.3. Vamos a buscar nuestra ecuación que se encuentra aquí. Entonces, ahora la ecuación se luce así. C sobre A es igual a K, vimos la definición de K anteriormente, por A la potencia n-1. If equation 7.3 is plotted on a log-log coordinates, the resulting curve will have a negative slope as shown in figure 7.2. Es decir, si esto tomamos el logaritmo en base de ambos lados, terminaríamos con una recta así, con pendiente negativo, que no se puede expresar eh, por esta potencia de acá. Que nos dice aquí, the meaning of the negative slope is that the capacity of a piece of equipment increases. As the capacity of a piece of equipment increases, the cost per unit of capacity decreases. Al incrementarse la capacidad de un equipo, su costo decrece por unidad de capacidad. This is a consequence of n being less than 1, que es el resultado de tener n la potencia menor a 1. But also shows clearly how the economy of scale works. Es la economía de escala. Es decir, un equipo mientras más capacidad tenga, menor será su costo. Es decir,
al doble de capacidad o 5 veces la capacidad, no quiere decir que el costo va a ser 5 veces, sino que conforme más grande es el equipo, pues por relación a ese tamaño, el costeo va a ser menor. Muy bien. In the last two examples, the relative cost of equipment of different size were calculated. It is necessary to have cost information on the equipment at some base case in order to be able to determine the cost of other similar equipment. The base case information must allow the constant K in equation 2 to be evaluated as shown in example 5. Pero vamos a ver el ejemplo 5. The base case cost information may be obtained from a current bid provided by the manufacturer for the needed equipment or from company records of prices paid for similar equipment. Ve usted que de todos modos, para usar estas ecuaciones 7.1, 7.2, 7.3, usted tiene que contar con el costeo de ese equipo anterior para poder llevarlo a la realidad, a la actualidad, digamos así. Y eso que aún no hemos, más adelante se va a tomar en cuenta el costo de la inflación con el CPSI, con el Chemical Engineering Plant Cost Index, en las próximas diapositivas, ¿no? Por el momento solo se está haciendo la relación de capacidades, pero esto depende de un costo previo, depende de que alguien haya cotizado un equipo similar de menor capacidad en el pasado. De otro modo, no tenemos una relación eh, un caso base, como dice aquí, un base case sobre el cual basar el nuevo cálculo. Okay. Erwin. The purchase cost of a recently acquired heat exchanger with an area of 100 square meters was 10,000. The constant K in equation 7.2 determine the constant K and determine the cost of a new heat exchanger with an equal area of 180 square meters. Eso nos está pidiendo que determinemos la constante K, la ecuación 2, y que determinemos el costo del nuevo intercambiador, pero ya no de 100 metros cuadrados, sino de 180 metros cuadrados, basándonos en el costo previo. From table 7.3, ok, entonces para estar seguros, vamos a la tabla 7.3, regresamos a la tabla 7.3. Heat exchanger, shell and tube, carbon steel, en este rango entre 1.9 y 1860, mire que estamos cotizando entre 100 180 metros cuadrados, estamos en el rango metros cuadrados, el exponente es 0.59, según esta tabla 7.3, 0.59. Volvemos al ejemplo 7.5, correcto. Entonces, from table 7.3, n is equal 0.59, for equation 7.2, esta es la ecuación 7.2, que esta n es 0.59, como se observa ahí. A era la capacidad del equipo anterior, 100 metros cuadrados. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí se reordenó esto y se calculó más bien K con los valores, con los subíndices B de los equipos, con los costos y capacidades anteriores. A sub B era 100 metros cuadrados, C sub B era el costo del equipo anterior, $10,000, o así parece, $10,000. El exponente de A, el exponente de la capacidad del equipo anterior es 0.59. El resultado de K, bueno, el resultado de K es 661, que es 10,000 para 100 por 0.59. 661, pero las unidades no van a ser solo metros cuadrados o sobre metros cuadrados, como se ve aquí, sino sobre metro cuadrado a la potencia de 0.59. Es un poco confuso esta unidad, pero tenga presente que eh, en realidad podríamos multiplicarnos 2 por 0.59, pero metro a la, ¿qué es esto? 1.5, eso no existe, eso no tiene lógica, ¿no? Entonces lo dejamos expresado así, porque luego se cancela. Entonces es una cosa. Entendemos metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, ¿no? Que son las unidades que en nuestra vida real lo encontramos, pero metro a la 1.5, eso no tiene sentido. Entonces lo dejamos expresado en esas unidades originales. Ahora, ese K se lo va a reemplazar aquí en esta ecuación 7.2 con el A actualizado. El A ahora es 180 a la potencia de 0.59, y usted lo puede ver ahí. Este es el valor del K, de este coeficiente que se calculó. ¿Y qué ocurre? M 661 divide metro cuadrado a la potencia de 0.59. Y como en la parte superior, oye, en la parte superior estaba 180 metros cuadrados a la 0.59, justamente pues metro cuadrado a la 0.59 en el denominador y metro cuadrado a la 0.59 en el numerador canceló. Recuerde, lo que está en paréntesis multiplica esto,
Así como que esto multiplica el numerador de acá. De modo que esto y esto canceló y quedó prácticamente 180 por 661. El costo del equipo de 180 metros cuadrados, basándose en el costo del equipo de 100 metros cuadrados, que era $10,000, ahora serían $14,100. Capital cost estimates are essentially paper and pencil studies. The cost of making an estimate indicates the personal hours required in order to complete the estimate. Una vez más, hacemos énfasis que mientras más horas usted pase trabajando en el estimado de su proyecto, más preciso va a ser su proyecto. Mientras menos horas usted pase haciendo el estimado del presupuesto de un proyecto, menos preciso va a ser su proyecto y a la vez va a tener más incertidumbre en el costo real. Eh, Mi recomendación es que si usted va a hacer el costeo, sea para el área de laboratorio, sea para el área de alguna planta industrial, sea para el área de proyecto, donde usted trabaja en una planta industrial, sea que usted trabaje en un laboratorio farmacéutico, ¿no? Como he tenido estudiantes que han hecho prácticas en laboratorios farmacéuticos, he tenido estudiantes que han hecho prácticas en plantas de tratamiento de aguas residuales, domésticas, un estudiante que hizo prácticas en la península, en planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, donde usted trabaje, donde le toque hacer un presupuesto, trate de errar en el lado del detalle, en el lado de la precisión. Es preferible que tenga un estimado lo más preciso posible y que se esfuerce un poquito en eso, a que tenga un estimado no tan preciso y tenga la tremenda sorpresa de que su presupuesto estuvo subevaluado y que realmente el costo de la planta es 10, 20, 30% encima de lo que usted preveyó. Y eso sería pues tremendo, ¿no? Eh, Ir a gerencia y pedir, mire, me quedé corto, necesito 10, 20, 30, 50, $6,000 para completar la planta. Eso no le va a gustar a nadie. Es mejor que presente las cosas como van a costar, habiendo hecho un trabajo bastante minucioso y detallado antes que estrellarse contra la pared y después ir a la gerencia y decir, mire, yo me equivoqué. Es un buen ejercicio para preservar su trabajo. Es una recomendación personal. Ok. From table 7 through and examples 7.1 and 7.2, the trend between the accuracy of an estimate and the cost of the estimate is clear. If greater accuracy is required in the capital cost estimate, then more time and money must be expended in conducting the estimate. Una vez más aquí el autor, pues estas son palabras del autor, que si uno quiere tener más precisión, entonces hay que invertir más tiempo y dinero. Tiempo y dinero porque mientras usted esté preparando, como me tocó a mí, trabajar en este presupuesto de la planta de café soluble, que no me pagaron ni un centavo, dicho sea de paso. En ese caso no nos pagaron porque lo trabajamos con Ingeniero Núñez. En ese entonces no daba clases aquí en el SPOL, sino que simplemente estaba trabajando en ese presupuesto. Entonces tomó 11 meses. Más adelante espero presentarle a usted el costo de esa planta, ¿no? Un costo bien detallado de esa planta, ¿no? Habían tres costos, un costo para cierto tipo de equipos y el último costeo con todos los equipos importados, o sí, creo que todos los equipos, o la mayoría de los equipos importados. Y para presentarles a ustedes, que ustedes lo vean. ¿Y cuánto podría costar una planta que produce 4 kilos por hora? Una cosa así a nivel piloto de café soluble instant, todo lo que requiere, todos los detalles que requiere y presentarles a ustedes para que ustedes vean el listado de equipos, válvulas, tubos, que ustedes vean exactamente lo que es detalle y que se graben esa palabra, detalle en sus cabezas. Cuando ustedes van a trabajar en cualquier presupuesto, sea para un HPLC, en su laboratorio, un GC, un cromatógrafo de gases en su laboratorio, un GCMS, que es con espectrometría de masas en su laboratorio, como sea que necesite, o sea en el laboratorio, o en la planta industrial, o en la planta de tratamiento de aguas residuales. eh, la clave es trabajar suficientes horas para tener un presupuesto detallado. Detallado, y si usted no se quede debajo, no vaya a ser que en el momento de construir la planta se da cuenta que le faltó ese tanque, le faltó la bomba, le faltó un poco de tubos, se quedó por debajo, se le acabó el dinero, se quedó por debajo y tiene que ir a la gerencia a tocar la puerta y decir, mire, jefe, que esto pasó. Olvídenlo. Entonces trate de ser lo más detallado, por favor, posible, como recomendación.
This is a direct result, está hablando de la precisión. This is a direct result of the greater detail required for the more accurate estimate techniques. Okay. Esto está directamente relacionado con invertir tiempo e invertir dinero en preparación de presupuesto. A typical series of cost estimates that would be carried out in the narrative presented in Chapter 1 is as follows. Preliminary feasibility studies, order of magnitude, or study estimates are made to compare many process alternatives. More accurate estimates, preliminary or definitive estimates, are made for the most profitable processes identified in the feasibility study. Detailed estimates are then made for the more promising alternatives that remain after the preliminary estimates. Based on the results of the detailed estimate, a final decision is made whether to go ahead with the construction of the plan. Claro. Se hacen unos presupuestos preliminares, finalmente el que salió favorecido se hace un detallado y finalmente el detallado se toma la decisión si se va a proceder o no proceder. Es mejor hacer un presupuesto detallado para decidir si se va a proceder o no, que hacer un presupuesto no detallado y decidir que se va a proceder y luego quedarse sin dinero en medio camino, ¿no? Porque el presupuesto no estaba detallado. Entonces es importante un presupuesto detallado, muy importante. This text focuses on the preliminary and study estimation classified based on the PFD as presented in Chapter 1. This approach will provide estimates accurate in the range of plus 40 to minus 45. In this chapter, it is assumed that all processes considered are technically sound and attention is focused on the economic estimation of capital cost. Es decir, el PFD que hayan preparado ustedes, seguramente en Aspen va a estar dentro de un 40, un 25%. Es decir, ese rango de incertidumbre habrá que agregar al costeo que ustedes tienen. Si ustedes tienen un costeo de $1 millón, $2 millones, 10 millones, habrá que agregar ese valor entre más 40 y menos 25 al costo real de la planta sobre el valor que ustedes hayan estimado en la parte económica. Y nos dicen que por lo menos en este capítulo se va a asumir, ¿no? Para hacer los costeos se va a asumir que ya el diseño que está en PFD es sound, que el diseño está sólido, que es bueno. Entonces se va a hacer simplemente un enfoque en la estimación económica de los costos de capital. To obtain an estimate of the capital cost of a chemical plant, the cost associated with major plant equipment must be known. For the presentation in this chapter, it is assumed that the PFD for the process is available. This PFD is similar to the one discussed in detail in Chapter 1, which included material and energy balances for each major piece of equipment identified, materials of construction selected, and the size capacity roughly estimated from conditions on the PFD. Additional PFDs and equipment summary tables are given for several processes in Appendix V. The most accurate estimate of the purchase cost of a piece of major equipment is provided by the current price quote from a vendor, suitable vendor, a seller of equipment. Es decir, lo más preciso. En el apéndice B nos da un resumen de costos de equipos, ¿no? Para algunos procesos. Dicen additional PFDs, perdón, son PFDs adicionales, nos dan el apéndice B para diferentes procesos. Pero la manera más exacta, viene a ser la manera para tener una cotización más precisa de un equipo, nos la va a dar un proveedor de esos equipos. El que vende intercambiadores de calor lo va a cotizar con un costo real y actualizado. El que vende bombas, el que puede construir un tanque de 50 metros cúbicos, de 100 metros cúbicos. Si quiere construir una losa de contrapiso de 20 por 40, pues el costeo real se lo va a dar un ingeniero civil y se lo va a dar al costo del día de hoy, ¿no? El que provee el servicio le va a dar el costo más preciso. Eso es básicamente. The next best alternative is to use cost data on previously purchased equipment of the same type. Si por decir se pagó, claro, si por decir se pagó un valor en un equipo anteriormente, habría que tomar en cuenta la inflación, ¿no? Para tener un estimado del costo hoy en día.
pero aún así sigue siendo más preciso que usted cotice el equipo que necesita en su presupuesto con el proveedor del equipo, porque hay datos que están fuera de solamente hacer la estimación de la inflación. Por decir, de un equipo que va a importarse, como nos pasó a nosotros en lo que mostré de la planta eh, de café soluble instantáneo. Aparte de ese evaporador que se mostró en dibujo isométrico al inicio de la clase, cotizamos a un evaporador ya fabricado por una empresa italiana que fabrica equipos de laboratorio. Y ese evaporador usaba partes que de países de la Unión Europea. Este evaporador fabricado por esta empresa italiana, evaporador piloto también fabricado por la empresa italiana de uno y dos efectos, usaba partes de, que provenían de otro país, no de Italia. Y nos dijo el proveedor, nos hizo saber a través de su representante aquí en el Ecuador, de que iba posiblemente tener retrasos en la entrega del equipo si no lo pedíamos para cierta fecha. En aquel entonces, estoy hablando, eso se cotizó en el año 21, si recuerdo bien, debido a que, ah, o fue en el año 20, yo creo que fue en el año 21, ¿no? Que podían haber retrasos porque ciertas piezas venían de otras partes. Más aún ahora que hay guerra en Europa, ¿no? Ciertas piezas que vienen de otras partes, y equipos fabricados en Europa, particularmente si venían del lado de la parte oriental de Europa, ¿no? De los países que están bordeando Ucrania, eh, puede ser que a su vez ellos tuvieran inconveniente en fabricar ciertos equipos y proveerlos para los países que están en Europa occidental, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que tomar en cuenta y de ahí el costo del embarque. Si el costo del embarque ha subido, si no va. Tengo entendido que los buques ahora no quieren usar el canal el Mar Rojo, ¿no? Porque están haciendo constantes ataques por los Houthis que se encuentran en Yemen, ¿no? Incluso un barco de transporte, no sé exactamente qué estaba transportando el barco, fue abordado por los rebeldes Houthis de Yemen, ¿no? Y cosas así. Eso puede, por decir, hacer que se alteren las rutas, que en lugar de tomar esa ruta, se tome la ruta por el sur de África, incremente significativamente los costos. Entonces, no solamente es el costo de inflación del costo del equipo anterior actual, sino hay cosas geopolíticas que también determinan el costo de un determinado equipo, si el equipo viene de Europa, si el equipo viene de Estados Unidos, particularmente si viene de Europa, ¿no? Porque hay un país en Europa que está en guerra, ¿no? Another technique sufficiently accurate for the study of preliminary cost estimates utilizes summary graphs available for various types of common equipment. Summary graphs, el libro de Peters utiliza bastantes gráficos donde se sumariza, se resume el costo de un equipo basado en su capacidad. Max Peters, ¿cómo es? Peter Stimmerhouse and West, ese es el libro, Plant Design and Economics for Chemical Engineers. Ese libro tiene bastantes dibujos de ese tipo, para intercambiadores, para diferentes tipos de equipos. The capital cost of a chemical plant must take into consideration many costs other than the purchase cost of the equipment. As an analogy, consider the costs associated with building a new home. The purchase cost of all the materials that are needed to build a new home does not represent the cost of the home. The final cost reflects the cost of property, the cost of delivering materials, the cost of construction, the cost of driveway, este es el área para ingresar el vehículo, the cost of hooking up utilities, la conexión de los servicios de electricidad, el agua potable, el agua servida, el agua lluvia, and so on. Table 7.6 presents a summary of the costs and must be considered in the evaluation of the total capital cost for a chemical plant. Vamos a ver los diferentes factores involucrados en el costeo de una planta química. Factors, y mira aquí la referencia es el Peter Stimmerhouse and West, como acabamos de conversar, Plant Design and Economics for Chemical Engineering, que ha sido uno de los libros que hemos usado, y el libro de Ulrich, A Guide to Chemical Engineering Process Design and Economics, este del año 84. Bien, tenemos Direct Process Expenses, Equipment, Freight on Board, se llama CP, Purchase Cost of Equipment, the Manufacturer Site, Materials required for installation, C sub M, includes piping, insulation, fireproofing, foundation, and structural support. Labor to install equipment and materials, C sub L, includes all labor associated with installing the equipment and materials as mentioned in A and B. I guess he's referring to these two. Freight, insurance, and taxes, C sub FIT,
includes all transportation costs for shipment, equipment and materials to the plant site, all insurance to the items shipped, and any purchase taxes as may be applicable. Construction overhead, C sub O includes all fringe benefits such as vacation, sick leave, retirement benefits, labor burdens such as social security and unemployment insurance, and salaries and overhead for supervisory personnel. Contractor engineering expenses, los costos de ingeniería son importantes. Overhead son los costos del personal de planta, ¿no? Entre otras cosas. Y aquí habla de permisos, de vacaciones, etcétera, ¿no? Seguros de desempleo, no sé, seguros sociales, que paga el seguro social por cada empleado de una fábrica o de cada negocio, ¿no? Dice engineering expenses. Los costos de ingeniería incluye salaries and overhead for the engineering, drafting. Drafting es los dibujantes, como usted vio el dibujo de isométrico del evaporador piloto. Eso lo hace un dibujante AutoCAD, le llaman drafting. Project management personnel, la persona que va a estar gerenciando el proyecto on the project. Contingency, que son imprevistos. C sub F, cont, a factor to cover unforeseen circumstances. This may include the loss of time due to storms, strikes quiere decir huelgas, small changes in the design, and unpredicted price increases. Por decir, hay un problema más serio en Europa, no pueden venir ciertos equipos que estamos importando y de repente el precio del equipo se dispara. Son cosas que no se pueden proveer, son fuera de nuestra, digamos que nosotros podamos tener influencia, son cosas que están fuera de nuestro poder. Contractor fee, esto es lo que cobra el contratista. El contratista es importante porque el contratista va a instalar los tubos, va a colocar los tanques conforme al dibujo donde corresponden. Lo importante es tener los dibujos del área de instalación de todos estos equipos. This fee varies depending on the type of plant and a variety of other factors. Site development includes the purchase of land, grading, excavation of the site, installation of hookup and electrical, water, sewer system, construction of all internal roads, walkways, and parking lots. Auxiliary buildings includes administration offices, maintenance shops, control rooms, warehouses, service buildings, such as cafeteria, dressing room, medical facility. Claro, una planta grande tiene que tener un doctor, ¿no? Un tipo de consultorio. En la planta en la que trabajamos sí nos ocurrió, gracias a Dios no fue mucho, uno que otro obrero que estaba trabajando en la instalación de steel panels, ¿no? En la planta de la foto, se cortó con el steel panel, entonces sangraba pero fueron cortes menores debido al steel panel, que es como un cuchillo, el filo de un steel panel es como un cuchillo, ¿no? Y bueno, se había cortado. Creo que a uno o dos les pasó esto, pero no hubo muertos, no hubo heridos graves, gracias a Dios se tomaron precauciones en la construcción de la planta. Es la planta de Alex, lo definiré, que está operando en este momento en la ciudad de Manta, ¿no? All sites and utilities includes raw material, product storage, all equipment necessary to supply process utilities, central environmental control facilities, fire protection systems. Ahora vamos a estimating the total capital cost of a plant. The estimating procedures to obtain the full capital cost of the plant are described in this section. If an estimate of the capital cost for a process plant is needed, and access to a previous estimate for a similar plant with a different capacity is available, then the principle already introduced for the scaling of purchase costs of equipment can be used. Este es el caso como les expliqué al principio de la clase. Si necesitamos cotizar una planta de café, produce café soluble a una razón de 10 toneladas por día, por decir así, y tenemos, o el proveedor había cotizado a otra planta, una planta X, una planta similar de 10 toneladas por día, pues, y lo cotizó algún año anterior, pues se hace un escaleado y tenemos un costo aproximado de lo que nos costaría a nosotros, si es que se dispone de eso. Sería el caso de esta sección de aquí. The 6-10 rule, equation 7-1, with n set to 0.6. En este caso, la regla de los 6 décimos sí se aplicaría bastante bien. Dice, the 6-10 rule can be used to scale up or scale down
the new capacity. The sixth tensor is more accurate in this application than it is for estimating the cost of a single piece of equipment. Conversamos con ustedes que si estamos hablando del escaleado de una planta entera, la regla de los 6 décimos es mucho más precisa que para un solo específico equipo, ¿no? The Chemical Engineering Plant Cost Index, como les había mencionado antes, should be used to update the capital cost using equation 7.4. Lo que vemos en la ecuación 7.4, tenemos el costeo nuevo, C2, costeo anterior, C1, es igual y el índice de costo actual sobre el índice de costo anterior. One refers to the base time when cost is known. Entonces, los subíndices 1 en el tiempo línea base, digamos así, cuando se hizo la cotización anterior. Y 2 dice refers to the time when the cost is desired. 2 se refiere al tiempo cuando el costeo se requiere, decir, el tiempo actual. The increased accuracy results from the fact that multiple units are required in a processing plant. Some of the process units will have cost index less than 0.6. For this equipment, the sixth tensor overestimates the cost of these units. In a similar way, costs for process units having coefficients greater than 0.6 are underestimated. When the sum of the costs is determined, these differences tend to cancel each other out. Claro, como te vamos a tener en una planta industrial entera equipos que van a tener un índice de potencia, ¿no? Una potencia superior a 0.6 y otros equipos van a tener una potencia de N inferior a 0.6 como los tanques de acero del carbono, como vimos en la tabla 7.3. Entre ellos, ya sumando todos los equipos, va a haber una especie de promedio generalizado donde la regla de los 6 décimos funciona mucho mejor que para un solo equipo, ¿no? Por el costeo de un solo equipo. The Chemical Engineering Plant Cost Index can be used to account for changes that result from inflation. The CPCI values provided in Table 4, vamos a ver a continuación, are composite values that reflect the inflation of a mix of goods and services associated with the chemical process industry. Entonces, lo que se ha tratado es este valor, ¿no? Realmente resume una serie de costos que incluyen, como menciona aquí el autor, bienes y servicios asociados con la industria de procesos químicos. Entonces, para el año 86 tenía un índice de costeo de planta química de 382 y así fue incrementándose, como usted ve, constantemente a lo largo del tiempo. 2004, 2005, donde usted ve un incremento generalizado. Hay ciertas caídas, como en el año 9. Hubo un problema económico serio en Estados Unidos en el año 9, una especie de depresión económica. Y luego vemos cómo se va recuperando los subsiguientes años, ¿no? En el año 16, 542. Lo que usted ve en estrella son lo que, porque el autor tiene hasta el año 16. Lo que ve usted en estrella son los que he buscado en el internet y he continuado añadiendo, ¿no? Para tenerlo esto actualizado, no quedarnos en el año 16. Lo que he visto en el internet para el Chemical Engineering Plant Cost Index, de modo que en el año 2023 está en 667. The CPCI is analogous to the more familiar Consumer Price Index described in the following narrative. The Consumer Price Index, issued by the government, represents a composite cost index that reflects the effect of inflation on the cost of living. Algo similar, usted recordará que nosotros tenemos el costo de la canasta básica. Para nuestra realidad, el costo de la canasta básica. ¿Cuánto cuesta una canasta para alimentar a una familia? No estoy seguro si esto está diseñado por una familia de 5 personas, la canasta básica en el Ecuador. Bueno, hay algo similar en Estados Unidos que le llaman el Consumer Price Index, el índice de precios al consumidor. No sé si hay algo similar en el Ecuador. Nosotros relacionamos las cosas con el costo de la canasta básica, los sueldos con el costo de la canasta básica. En Norteamérica utilizan el índice de precios al consumidor y les da a ellos una idea del efecto de la inflación en el costo de diferentes bienes o servicios que necesitan para vivir su vida una persona o una familia, ¿no? The index considers the changing cost of a basket of goods composed of items used by the average person. Claro.
por lo menos en Norteamérica, por este libro es norteamericano. Y este Consumer Price Index dice que está considerando el cambiante costo, porque eso cambia de año a año, ¿no? De un paquete de bienes que tiene diferentes ítems, diferentes artículos utilizados por una persona promedio. ¿Qué usa una persona promedio? Va y compra fideos, va a comprar arroz, pollo, salsa de tomate, papas, en fin. Bueno, necesita cosas para vivir, ¿no? Una familia promedio. Yo no diría, no sé si persona, una familia promedio, ¿no? Alimentar a la familia. Pan, huevos, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un cierto costo promedio, ¿no? Que es lo que se está refiriendo para una familia. Algo similar es para una planta industrial que tiene otro tipo de servicios y ese es el CPCI. For example, the price of housing, the cost of basic goods, the cost of clothes and transportation and so on are included and weighted appropriately to give a single number reflecting the average cost of these goods. By comparing this number over time, it is possible to get an indication of the rate of inflation as it affects the average person. Es decir, cómo incrementar el costo de transporte, de ropa, de alquiler de vivienda, en fin, es lo que llaman ellos el consumer pricing, de cómo ha subido, cómo va subiendo de año a año, les da a los norteamericanos una idea del costo de la inflación aquel año comparado con el año X, ¿no? In a similar manner, the CPCI represents a basket of items directly related to the costs associated with the construction of chemical plants. A breakdown of the items included in this index was given in table 7.5. Creo que nosotros vimos esto. Oh, I'm sorry. Es lo que vamos a ver a continuación. Sí, no lo habíamos visto, pero vamos a ver a continuación. The index is directly related to the effect of inflation on the cost of an average chemical plant, as shown in examples. Entonces vamos a ver la tabla 5 que nos dice los componentes importantes para la construcción de la planta química. Dice Equipment, Machinery and Support, 61% del total. Ese 61% tiene este desglose. Perdón, del 100% tenemos Fabricated Equipment, 37%, Process Machinery, 14%, Pipes, Valves and Fittings, 20%, Process Instruments and Controls, 7%, Pumps and Compressors, 7%, Electrical Equipment and Materials, 5%, Structural Support, Insulation and Paint, 10%. Ok, dentro del 100%. Pero recuerde que los equipos, la maquinaria y la soportería apenas son como el 60%, el 61% total del costo de la planta. Entonces, multiplicando por 0.61 todos estos valores, nos daría aproximadamente que fabricated equipment is 23%, process machinery is 9%, pipes, valves and fittings 12%, process instruments 4%, pumps 4%, electrical equipment 4%, y structural support, insulation and paint 6%. El otro 39% está aquí, que son erection and installation labor, es decir, erection and installation labor, eso significa que hay que alquilar una grúa, porque estos equipos son muy pesados. Una vez que usted tiene el contrapiso y tiene la estructura metálica ya erigida en su sitio, usted necesita una grúa para levantar un tanque vertical y colocarlo en el segundo piso, como nos pasó a nosotros en Industrias Sales, en la planta de la foto. Y cuando no había techo todavía, no estuvo levantando. Entonces venía un señor con una grúa, experto en movimiento de grúa, y nos izaba los equipos que estaban en el piso, venían en contenedor fabricados en México para esa planta, y los equipos se colocaban en el espacio que ya estaba prediseñado y se había construido, se había dejado ese espacio para colocar ese equipo en particular, de modo que felizmente calzó todo muy bien. Se colocaban los equipos, los equipos donde les correspondía. Entonces, pero hay un costo a eso, porque las horas del alquiler de la grúa que puede levantar tantas toneladas, eso tiene un costo por hora, ¿no? Del equipo, un mínimo, nos decía el señor en aquel entonces, un mínimo de 4 horas de alquiler, porque el señor no iba a venir por 1 hora de trabajo, iba a venir por algunas horas de trabajo por lo menos. Y lo usábamos lo más posible para instalar la mayor cantidad de equipos dentro de ese rango de tiempo que se había presupuestado. Building Materials and Labor, 7%, Engineering and Supervision, 10%. Okay. The capital cost of a 30,000 ton per year isopropanol plant in 1996, un ejemplo.
was estimated to be 23 million. Estimate the capital cost of a new plant with a production rate of 50,000 tons per year in 2016. Table 4, claro, es la que vimos, provides value for the chemical engineering plant cost index from 1996 to 2016. Claro, el autor provee estos datos, yo le agregué los datos del 2017 al 2023. Entonces, si bien queremos saber, basando en los costos de capital de una planta del año 96 de 30.000 toneladas por año de isopropanol, que costó 23 millones, ¿cuánto costaría esa planta, pero no de 30.000, sino de 50.000 toneladas en el año 16? Cost in 2016 is equal to cost in 1996. Aquí se está usando la ecuación 7.4, si estoy correcto, donde está la relación de costos con la relación de inflación. Capacity correction, inflation correction. Aquí tendríamos el costo en el año 96 fue de 23 millones, aquí estoy de 23 millones. Capacity correction, 50.000 toneladas al año sobre 30.000 toneladas al año. Y luego tenemos a la punto C, aquí funciona muy bien la regla de los 6 décimos a la punto 10. Y finalmente, por el factor de corrección de la inflación, el Chemical Engineering Plant Cost Index, y lo vemos en tabla. El 2016, 542, y para el año 96, 382. Entonces hay que tomar 542, dividir para 382, y es lo que usted va a ver en el ejemplo justamente aquí. Esta es la fórmula que se está usando, 542 para 382, correcto, con el mismo costo original y da un costo actualizado de 44.3 millones de dólares. In most situations, cost information will not be available for the same process configuration. Therefore, other estimate techniques must be used. Entonces vemos cómo el capacity correction corresponde a estos valores y cómo el inflation correction corresponde a estos valores. Y finalmente ese es el costo final. Entonces, nos alcanzó la hora. Esperamos ver el Land Factor Technique y otras técnicas el día de jueves. Vamos a ver hasta dónde hemos avanzado hoy día. Correcto, esperamos el Dios mediante el jueves. El jueves nos va a tocar avanzar y tratar de terminar por lo menos lo máximo posible con este tema. Y luego creo que hay una tarea que ustedes tienen que entregar. Ahí se entregaría la tarea del entrenamiento. Es un entrenamiento gratis de la página global del EARC de Chile. Les voy a dar todas las instrucciones para que usted se pueda inscribir gratis, tomar su entrenamiento y subir su certificado en el aula virtual. Por lo demás, jóvenes, muchas gracias. Gracias por su tiempo, su paciencia. Nos vemos Dios mediante este jueves. Y continuamos, hay que aprovechar el máximo el tiempo para tratar de terminar este tema el día jueves. Por lo demás, una excelente noche a cada uno de ustedes y nos vemos Dios mediante este jueves. Que lo pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.